Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal están? ¿Muy bien o bien? Bien, muy bien, muy bien. Algunos muy bien, algunos bien. Y los que no dicen nada entiendo que mal. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes nuevamente. ¿Alguno no me conoce? ¿Todos me conocen? ¿Ustedes no? Mi nombre es Sergio. Soy de la Iglesia de Madrid. Recibí la salvación el 21 de octubre del año 2018. ¿Vale? Vengo de Venezuela. Estoy muy agradecido con Dios por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes. No esperé que fuera tan pronto. No sé qué han hecho ustedes que les han castigado y me han vuelto a mandar. Vale, ¿les parece si comenzamos con la oración? Sí. Vale, oramos juntos. Santo Dios Padre, bueno, justo y lleno de toda la misericordia y de todo el amor. Señor, nosotros primeramente queremos agradecerte por habernos permitido conocerte según tu voluntad, por habernos permitido conocerte a través de tu Evangelio, habernos permitido saber que todos nuestros pecados fueron perdonados hace 2000 años en aquella cruz. Nosotros, Señor, queriendo vivir según tu voluntad y queriendo conocerte cada día más, asistimos a este lugar para aprender tu palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, guíe nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos que nos dé fuerza en nuestros ojos para no dormirnos, que nos dé fuerza en nuestros oídos para escuchar atentamente
y que des fuerza en nuestro corazón para que esta palabra quede grabada. Te pedimos, por favor, Señor, que nos guíes con amor para que nosotros podamos escuchar esta palabra con humildad y podamos aprender. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada día más predicar tu evangelio a todas las personas. Señor, por favor, está con nosotros en este momento. Guíanos y guárdanos. Todas las cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. ¿Recuerdan qué aprendimos la vez anterior? El amor. El amor de Dios. ¿Sí? ¿Puede ser? Vale. Hoy vamos a aprender otro tema. ¿Sí? Yo pensé que iba a estar menos nervioso, pero no es así. No, creo que estoy más. Pero intentaré estar firme por ustedes. La palabra de hoy le he puesto como título: Aléjate del pecado. ¿Vale? Aléjate del pecado. Yo quiero que comencemos buscando en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. Romanos, capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. ¿Tenemos todos? Vale, vamos a leer juntos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo he visto que hace unos 6 meses aproximadamente, el pastor Julián les explicó sobre las 3 etapas de la salvación, ¿no? ¿Sí? ¿Todos recuerdan? ¿Han escuchado todos esa palabra? Atentamente. ¿Sí? ¿Está grabada en su corazón? Vale. La primera etapa es la salvación del alma, ¿sí? Del alma. La salvación que recibimos nosotros cuando entendemos el Evangelio, cuando comprendemos que todos nuestros pecados ya han sido perdonados hace 2000 años en la cruz, ¿cierto? Que ya no tenemos ningún problema con el pecado. Como han dicho, hemos sido justificados. Dios nos ve a nosotros como justos. ¿Pero nosotros hemos hecho algo? No, ¿verdad? Todo lo ha hecho Cristo, Dios. Como dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, al final del versículo 6, Jehová cargó en él nuestros pecados. Jehová mismo hizo. Nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Solo hemos escuchado con el corazón. Hemos creído en la palabra de Dios. La segunda etapa es la salvación del carácter, ¿no? De nuestro comportamiento. Esto también lo conocemos nosotros como vida cristiana. Una vez, habiendo escuchado nosotros el Evangelio, habiendo recibido la salvación, comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Teniendo vida en nuestro espíritu. ¿Sí o no? Sí. Si yo voy mal, ustedes me dicen, no, hermano, eso está mal. ¿Vale? ¿No? Necesito que me prometan que hoy nadie se va a quedar dormido. Por favor. Vale. Entonces, la salvación de nuestro comportamiento, de nuestro carácter. ¿Esto depende de Dios o depende de nosotros? De nosotros. ¿Sí? ¿Con qué corazón nosotros vivimos para Dios? Sobre este tema vamos a aprender nosotros el día de hoy. Pero la tercera etapa de la salvación es la salvación del cuerpo. ¿Sí? Cuando el Señor venga por nosotros, nosotros en ese momento ya seremos perfectos totalmente. ¿Sí? También nuestro cuerpo, nuestra carne, totalmente perfectos. ¿Sí?
Entonces vamos a aprender sobre la salvación de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Para aprender sobre este tema, yo lo he dividido en 3 puntos importantes, ¿sí? Partiendo del tema, aléjate del pecado. El primer punto importante es odiar el pecado. Odiar el pecado, ¿sí? Segundo punto, abandonar el pecado. Primero, ¿qué les dije? Odiar el pecado. Estén atentos porque les voy a ir preguntando. Odiar el pecado. Segundo, abandonar el pecado. Y tercero, no les he dicho. Volver a Dios. ¿Sí? Estos 3 puntos importantes sobre este tema de alejarse del pecado. Vamos a buscar Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Leemos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Este es mandato principal que nos da Dios para nuestra vida cristiana. ¿Qué nos dice aquí? Sed santos. Pero solo en una parte de nuestra vida o en toda nuestra vida. Dice, en toda vuestra manera de vivir, ¿cierto? Toda, completamente. Dios quiere que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Dios quiere que nosotros cada día vivamos con un carácter semejante al carácter de Cristo. Que este carácter sea formado en nosotros. Eso quiere Dios. Pero, normalmente, los cristianos tenemos un problema. Nos cuesta dejar el pecado, ¿cierto? ¿A alguien no le cuesta dejar el pecado? A todos nos cuesta, ¿cierto? Es muy difícil llevar una vida cristiana y dejar el pecado. Esto es muy difícil para nosotros. Entonces, primer punto que íbamos a aprender, ¿cuál era? Odiar el pecado. ¿Qué se necesita para odiar el pecado? ¿Qué necesitamos? Tener conocimiento del pecado. Eso es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos odiar algo de lo cual no tenemos conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos odiar algo que estamos cometiendo pero no sabemos que lo estamos cometiendo? Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento sobre el pecado que nosotros cometemos, aunque nosotros no nos demos cuenta que estamos cometiendo este pecado. Hay pecados que son tan pequeños que nosotros no nos damos cuenta. Hay pecados que son tan pequeños que nosotros los pasamos por alto. Pero Dios odia los pecados grandes, o los pecados medianos, o los pecados pequeños, o todos los pecados. Todos. Por eso nosotros debemos alejarnos de todo tipo de pecado. Esto es, primeramente, lo que se interpone en que nosotros podamos llevar una vida cristiana agradable ante Dios. Vamos a buscar Salmos, capítulo 19. Recuerdan que les he dicho que me gustaba mucho buscar en la Biblia, ¿no? ¿Están preparados hoy? Sí. Vale. Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Versículos 12 y 13. Salmos capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Están cansados por las fiestas que había en el pueblo? ¿No? ¿No fueron, no? Sí. ¿Sí? Sí fue. Vale. ¿Y qué hicieron en las fiestas? ¿Comer? ¿Solo comer?
¿Seguros? Sí. Va, y hablar. Bueno, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Vale, Salmos capítulo 19, versículos 12 y 13. Yo voy a leer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué nos ha escrito David? ¿Quién podrá entender sus propios? ¿Quién podrá entender? Nosotros entendemos esto, todos nuestros errores en nuestra vida. ¿Los comprendemos? A veces no. Yo creo que la gran mayoría de las veces no. David también pensaba de esta manera. Pero ¿qué le pidió David a Dios? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros, en nuestra vida cristiana, una vez que la comenzamos, nos cuesta muchísimo hacer morir lo terrenal de nuestra vida. Nos cuesta muchísimo dejar todas las cosas que vivíamos antes. Nos cuesta muchísimo dejar esa manera antigua de vivir. Nos cuesta muchísimo dejar de cometer pecado. ¿Por qué? Porque hemos vivido toda la vida de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Hemos vivido toda la vida de esa manera. Pero Dios, ¿qué quiere? Habiendo perdonado todos nuestros pecados, que nosotros ya nos alejemos de esto. Eso quiere Dios para nosotros. Pero, como hemos visto, nos cuesta mucho darnos cuenta de todos los pecados que cometemos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Primero, para odiar el pecado. Pedirle a Dios que nos permita saber hasta lo más mínimo de nuestra vida. Hasta el pecado más mínimo. Orando a Dios, pedirle, Señor, permíteme comprender lo que a ti no te gusta que yo haga. Permíteme comprender las cosas que estoy llevando mal en mi vida. Eso, lo primero. Segundo punto. Abriendo ya el odiar al pecado, el segundo punto de odiar al pecado. Comprender cómo llegó este pecado a mi vida. ¿Todos sabemos cómo llegó el pecado a nuestra vida? Nosotros sabemos qué pecado cometemos, ¿no? ¿Sí? Pero también debemos saber cómo llegó ese pecado a nuestra vida. ¿Cómo hemos llegado nosotros a estar en esta posición tan miserable ante Dios? Si Dios nos perdonó todo, es para que ya nosotros no vivamos más ante el pecado. Jesús, cuando curaba a una persona, ¿qué le decía? Vete, no peques más. En algunas oportunidades le decía, no sea que te sobrevenga algo peor. Pero les decía, vete y no peques más. Dios, salvándonos a nosotros, perdonando todos nuestros pecados, nos dice, no peques más. ¿Pero nosotros dejamos de pecar? No, continuamos pecando. Ahí tenemos un problema. Porque aunque nosotros hemos sido justificados, Dios sigue odiando el pecado. Aunque nosotros hemos sido ya lavados en la cruz, Dios sigue odiando el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Alejarnos de este pecado. Debemos saber cómo llegó este pecado a nuestra vida. ¿Cómo hemos llegado nosotros a esta posición tan miserable? ¿Cómo hemos llegado nosotros? Hay que comenzar, como hemos dicho al principio, por lo más mínimo. Sabiendo las cosas más mínimas que nosotros no le prestamos importancia. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Versículos 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. Aquí tenemos el principio de que nosotros cometamos el pecado, que no guardamos nuestro corazón. Dios ya nos perdonó de todos nuestros pecados, pero nosotros, no guardando nuestro corazón, continuamos cometiendo pecado. Nosotros, sabiendo cómo Cristo murió en la cruz por nosotros para pagar nuestro pecado, no guardamos eso en nuestro corazón. Si nosotros no guardamos nuestro corazón, como dice aquí, que de Él mana la vida, ¿qué va a salir de nuestro corazón entonces? Solo cosas malas. En un principio nosotros debemos guardar nuestro corazón, debemos guardar nuestra posición ante Dios. Si nosotros no podemos guardar nuestro corazón, seguramente vamos a caer en pecado. Yo puedo verles a ustedes, puedo ver su cara, puedo ver cómo están vestidos, pero yo puedo ver si ustedes guardan su corazón o no. ¿Quién puede ver eso? Dios. Y yo mismo. Yo mismo debo entender que no estoy guardando mi corazón ante Dios. Yo mismo debo comprender que no estoy llevando una vida cristiana aceptable ante Dios. Para poder odiar el pecado, yo debo saber que lo estoy cometiendo. Debo saber que no estoy guardando mi corazón. Esto es muy importante. Nos mantenemos en el libro de Proverbios, pero vamos a buscar ahora el capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Yo voy a leer. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere Dios que le demos? Nuestro corazón. Pero si no guardamos nuestro corazón, ¿le podemos entregar nuestro corazón a Dios? No. Entonces estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, que tengamos como David un corazón conforme a ese corazón que tiene Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Pero nosotros, sin guardar nuestro corazón, no podemos entregárselo. Nosotros, sin guardar nuestro corazón, no podemos buscar a Dios en todas las situaciones. No podemos. Es muy importante que nosotros entendamos esto para poder odiar el pecado. Nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que yo, cometiendo pecado, tengo comunión con Dios. Dios me salvó, sí. ¿De qué manera fueron perdonados mis pecados? Hace 2000 años en la cruz, por la sangre de Cristo. Él se sacrificó por mí, sin yo merecer nada, sin yo poder hacer nada. Él de antemano se sacrificó por mí. Pero yo sigo viviendo en el pecado, entonces no estoy en comunión con Dios. Ese es un gran problema que tienen los cristianos, de creer que cometiendo pecado igual pueden seguir en comunión con Dios. ¿Ustedes creen esto? Hay mucho silencio. ¿Ustedes creen esto? Cometiendo pecado no estoy en comunión con Dios. No lo estoy. Yo debo odiar el pecado, porque por este pecado murió mi Señor. Este pecado me apartaba totalmente de Dios. Este pecado me impedía estar con Dios. Por eso Dios perdonó este pecado, para que yo estuviera con Él, para que mi corazón estuviera con Él. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros, pecando, ¿qué hacemos? Deben grabarse esto. Menospreciar a Dios. Menospreciar su amor. Menospreciar su gracia. Un padre que se esfuerza muchísimo por sus hijos, que trabaja muy duro, que se sacrifica mucho. Aquí hay muchos padres, ¿no? Yo apenas hace 3 semanas soy padre. Pero
agradezco mucho al Señor porque me permite conocer el amor de Dios desde el punto de vista de un padre. Entonces, un padre que se sacrifica mucho, que quiere que sus hijos crezcan bien, que quiere que sus hijos estén bien, trabajando fuertemente, luchando por sus hijos. Pero imagínense que estos hijos le hablen mal a los padres, que le falten el respeto, que no quieran estar con ellos, que aunque ellos llegan muy cansados de trabajar para que ellos tengan un buen sustento, estos hijos no le tomen en cuenta. Imagínense esta situación. ¿Cómo se sentirían los padres? Los que son padres, ¿cómo se sienten? Mal. Nos dolería mucho nuestro corazón, ¿no? Pues así se siente Dios con nosotros. Dios, habiendo hecho tanto por nosotros y habiéndonos perdonado tanto, nosotros le menospreciamos a Él cometiendo pecado. Nosotros menospreciamos su amor, menospreciamos su gracia. Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Para eso nos perdonó todo a nosotros. Para eso nos ha dado nueva vida. Pero nosotros, sin importarnos el sacrificio del Señor, seguimos cometiendo pecado. Esto es total menospreciar al Señor. Esto es total menospreciar a Dios. Entonces no debemos vivir nosotros engañados pensando que yo cometiendo pecado puedo estar en comunión con Dios. Primero tengo que odiar el pecado. No puedo engañarme. Vamos a buscar ahora el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios nos dice, no se engañen ustedes. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también, ¿qué? Segará. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a como nosotros llevemos nuestra vida cristiana, de esta manera en la que nosotros llevamos nuestra vida cristiana, de esta misma manera nos va a ir a nosotros. Porque Dios no puede ser burlado. Esto nos quiere decir Dios. Algunas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo tengo tanta aflicción, no? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Pero nos olvidamos que hemos llevado una mala vida cristiana ante Dios. Nos olvidamos que ya no tenemos comunión con Él. Aunque Él nos salvó y aunque lo hemos recibido en nuestro corazón, no nos esforzamos por tener comunión con Dios. Por eso Dios nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. También evangelizando, predicando el Evangelio, pero no dejando el pecado, ¿podemos transmitir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Vale. Predicando el Evangelio, ¿sí? Queriendo cumplir la voluntad de Dios, pero siguiendo estando en pecado, ¿podemos predicar el Evangelio? Pero seguimos sin importar nuestra situación ante Dios. Decimos, bueno, ya el Señor perdonó todo.
sea, no nos enfocamos en evangelizar, pero en llevar una buena vida cristiana con Dios, lo olvidamos. Entonces intentamos evangelizar, predicar el evangelio, que las almas escuchen la buena nueva, que todos sus pecados han sido perdonados y que Dios quiere que nosotros seamos santos, nosotros no siendo santos. Nosotros no esforzándonos por ser santos, olvidando de qué manera fueron perdonados nuestros pecados. Si nosotros queremos transmitir la voluntad de Dios, pero no queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos un problema. Debemos nosotros esforzarnos por odiar el pecado, porque sabemos que por ese pecado Cristo fue crucificado. Cada golpe, cada insulto, cada latigazo ha sido por nuestro pecado. ¿Cristo tenía pecado? No. Pero Él murió por nuestro pecado. Entonces, si Cristo murió por nuestro pecado, ¿cómo podemos nosotros seguir pecando? Deliberadamente, como si nada nos importara, olvidándonos que esa no es la voluntad de Dios. ¿Seguimos buscando la Biblia? ¿Sí? Mejor, ¿no? Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos dice para que nos analicemos. Nosotros no podemos perseverar al pecado. Nosotros hemos muerto el pecado junto con Cristo en la cruz. Pero, ¿cómo podemos seguir nosotros entonces cometiendo pecado? Es como que el Señor nos traiga, nos lave, nos da unas vestiduras hermosas y según nos está dando estas vestiduras hermosas, blancas, preciosas, nosotros salimos afuera y otra vez en el suelo, dando vueltas. Ustedes imagínense eso. También como padre, bañan a su hijo, lo visten muy bien, le colocan colonia y a los 5 segundos está en el suelo dando vueltas. ¿Qué dicen? Por favor. ¿Por qué haces eso? Pero así hacemos nosotros con Dios también. Aunque Dios ya nos perdonó y ya somos limpios ante Dios, ya hemos sido justificados, si seguimos viviendo bajo este pecado, ensuciándonos, ¿de qué manera verá Dios esto? Tenemos que nosotros odiar el pecado. Como les he dicho ya, para recibir la salvación entendemos que el Señor ya perdonó todo nuestro pecado, que murió por nosotros. Pero nosotros tenemos que odiar este pecado. No podemos seguir viviendo según la voluntad del pecado. Si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién estamos cumpliendo? ¿De quién? Del diablo, díganos, seguramente. Sí. Esa voluntad cumplimos. ¿Tiene lógica que aunque seamos hijos de Dios, cumplamos la voluntad del diablo? Eso no tiene lógica. Pero seguimos viviendo de esta manera. Debemos analizar
y entender lo más mínimo que estamos viviendo en contra de Dios. Debemos guardar nuestro corazón y primeramente odiar el pecado. Eso debemos hacer para alejarnos del pecado. ¿El segundo punto cuál era? Abandonar el pecado. Ese es el segundo punto. ¿Podemos alejarnos del pecado sin odiar el pecado? No. Por eso primero debemos odiar el pecado. ¿Podemos abandonar el pecado sin saber que estamos cometiendo pecado? No. Primero debemos saber que estamos cometiendo pecado ante Dios. ¿Qué necesitamos para abandonar el pecado? Analizar mi vida cristiana. Saber en qué le estoy faltando yo a Dios. En qué estoy viviendo yo en contra de Dios. Vamos a buscar el libro de Salmos. Salmos 19. Versículo 12. Ya también lo hemos buscado antes, ahora solo vamos a leer el versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Leemos todos juntos en voz alta. 1, 2, 3. ¿Quién podrá entender su propio? Líbrame de los que son ocultos. Salmos 19, versículo 12. Sí, 12. Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Otra vez, todos juntos, alto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo debo analizar mi vida cristiana hasta en lo más mínimo. Vida cristiana no es solo en este edificio con los hermanos. No. Más importante, fuera de este edificio. En el trabajo debo analizar yo esto. Con mi familia debo analizar yo esto. Hasta en lo más mínimo debo analizar yo mi vida cristiana. Porque quizás hay un pecado al cual yo ni siquiera le presto importancia, pero para Dios es algo muy grave. Debemos nosotros esforzarnos por analizar nuestra vida cristiana, para poder abandonar el pecado. Debemos esforzarnos por buscar hasta en lo más mínimo, para poder abandonar este pecado. Esto debemos hacer nosotros con nuestra vida cristiana. Si nosotros pensamos que la vida cristiana es solo aquí dentro, tenemos un problema. En este edificio, ¿cuántas horas pasamos a la semana? ¿Cuántas? 6, 8. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. 6, 7, 8 los que llegan temprano. Los que llegan tarde serán menos. Más o menos, sí, 8 horas. 8 horas de una semana. El día teniendo 24 horas. Debemos pensar en todas esas demás horas que no estamos aquí. Cuando estamos aquí, escuchando la palabra, sentados, nos sentimos muy buenos, ¿no? Ahora estoy escuchando la palabra de Dios. Qué bien me siento. Soy un buen cristiano. Pero luego salimos, ¿y qué? Hasta conduciendo, en lo más mínimo, por cualquier cosa nos molestamos. Y eso en el mejor de los casos. Pero esto debemos analizarlo nosotros, para poder abandonar ese pecado. Vamos a buscar ahora Primera de Juan, capítulo 1.
Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Está un poco más adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer yo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros en nuestra vida cristiana vamos a equivocarnos. Eso es normal. Acostumbrados nosotros a vivir en pecado, es normal que nos sigamos equivocando después de recibir la salvación. Lo que no es normal es que nos mantengamos en ese pecado. Eso no es normal. Nosotros debemos ir conociendo cada día más en qué le estamos fallando a Dios para seguirle fallando. ¿Para qué debemos conocer? Para abandonar ya esto. A fin de que seamos hijos piadosos de Dios. Hijos que cumplen la voluntad de Dios. Hasta que el Señor venga por nosotros y seamos totalmente perfectos como Él lo es. Pero debemos nosotros saber que cometemos pecado. Eso debemos saber. No para mantenernos en el pecado, sino para dejar el pecado. ¿Me explico bien? ¿Seguros? Sí. Vale. Otro punto para abandonar el pecado es confesar ante Dios el pecado. Conociendo yo en qué le estoy fallando a Dios, debo confesar ante Dios. Entonces ustedes dirán, pero si Dios lo sabe todo, ¿para qué le tengo que confesar yo a Dios? ¿Piensan de esta manera? ¿No? Vale. Yo he escuchado algunas veces, ese Adán es muy tonto. ¿Cómo va a caer en ese pecado? Por favor, si era algo tan fácil. Imagínate, lo tenía todo. Nosotros que no tenemos nada, pues ya sabemos. O Eva, madre mía. ¿Cómo va a equivocarse de esa manera? He escuchado muchas veces esto. Pero nosotros no debemos pensar así. Nosotros debemos pensar que aunque nosotros estuviésemos en esa situación, también nos hubiésemos equivocado. También hubiésemos cometido ese pecado. Nosotros tendemos algunas veces a juzgar a los hermanos. ¿De qué manera? ¿Cómo mi hermano se va a equivocar de esa manera? ¿Cómo va a dañar su vida cristiana de esa manera? Nosotros no debemos pensar así. Nosotros debemos pensar que hasta ese pecado que he visto, también lo pudiera cometer yo, estando en la situación adecuada. Nosotros no somos exentos. Pero algunas personas piensan, yo no cometería ese pecado. Adulterio, ¿qué va? Pero luego cuando estamos en la calle, pues miran a otra persona, ¿no? Engañar de una manera a un hermano, no, ¿qué va? Pero luego también con las personas del mundo decimos alguna mentira. Nosotros, estando en la situación adecuada, también pudiésemos equivocarnos grandemente ante Dios. También. Por eso nosotros, sabiendo nuestras faltas, debemos confesar a Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis. ¿Todos saben dónde está Génesis? ¿Sí? ¿Les ayudo? Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quieren seguir leyendo, no? Sí, vale.
Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Sí? ¿Alguien puede esconderse de Dios? ¿No? ¿Alguien puede esconder su vida de Dios? ¿Qué hemos aprendido antes en Gálatas? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Pero qué hizo Adán? Se escondió. Y aún así, Dios le llamó. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le dijo a Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hacemos nosotros cuando cometemos algún pecado? Nos escondemos. Muy bien. 20 puntos. Nos escondemos de Dios. ¿Pero alguien se puede esconder de Dios? No. Dios estaba buscando a Adán, pero sabía dónde estaba Adán. ¿Qué quería Dios escuchar de Adán? Dios quería escuchar de Adán: Señor, yo me equivoqué. Cometí este pecado. Eso quería escuchar Dios de Adán. Dios sabía dónde estaba él. Dios sabía lo que había hecho Adán. Pero quería escuchar de él. Dios también sabe todas las cosas de nosotros. Sabe de qué manera vivimos. En cada segundo de nuestra vida. En cada minuto. En cada hora. Cuando nadie nos ve, que hacemos cosas por ahí escondidos, ahí está Dios. Imagínense si Dios nos dijera: ¡ah! Nos asustaríamos, ¿no? Lo siento mucho. Pero nosotros no lo hacemos. Nos escondemos de Dios. Dejamos de lado nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confesar ante Dios: Señor, tú lo sabes todo. Tú todo lo sabes. Pero yo me he equivocado de esta manera. Estoy arrepentido totalmente de que aunque tú me diste una salvación que yo no merecía, yo de todas maneras vivo en contra de tu voluntad. Pero yo no quiero vivir más así. El arrepentimiento para Dios es saber que lo que estoy haciendo está mal, sentirme mal por esto, pero no se queda ahí, sino dejar esto, voltearme yo totalmente y caminar hacia Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos equivocamos y nos escondemos. Y como esto afecta a nuestra vida cristiana, algunas veces hasta nos hacemos los molestos. Cuando nos va mal, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo voy a la iglesia todos los domingos y uno que otro miércoles. Así decimos, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí si yo me esfuerzo por predicar el Evangelio? Pero estamos dejando de lado nuestra vida cristiana. Dios quiere que nosotros confesemos y le pidamos ayuda. Señor, yo no quiero vivir más en contra de tu voluntad. Pero tú sabes que yo soy débil. Ayúdame. Así debe ser nuestra oración cuando nosotros nos equivocamos. ¿Vale? ¿Están todos despiertos? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahora han entendido bien? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Saben por qué este es un lugar más alto? Para ver quién se duerme y quién no. Por eso es un poquito más alto. Debemos nosotros confesar ante Dios. Hasta aquí hemos aprendido, ¿no? Vale. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios capítulo 28, versículo 26.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. Tercer punto para nosotros abandonar el pecado es no confiar en nosotros mismos para poder abandonar el pecado. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, yo puedo estar en un lugar donde todo el mundo está haciendo algo malo y yo estar bien ahí tranquilamente sin que pase nada. Porque yo soy, yo sé que en el trabajo hacen cosas malas y no quiere decir que no vayamos al trabajo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros también somos propensos a caer. Esto quiere decir que yo no me voy a ir a la discoteca con mis amigos porque les quiero evangelizar, porque yo sé lo que hace la gente en la discoteca. Y el diablo siempre está atento, siempre. Esto quiere decir, yo sé que ustedes han ido a las fiestas y la han pasado muy bien y confío en ustedes de todo corazón que solo han comido y hablado. Pero normalmente, ¿qué se hace en las fiestas? Todo el mundo dice algo, ¿no? De la fiesta. ¿Qué se hace en la fiesta? En resumen, un montón de cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. Nosotros no podemos decir, yo confío en que no voy a cometer ese pecado. Yo confío en que voy a tener un corazón firme ante Dios. Porque nosotros también podemos caer. Nuestra confianza, ¿en quién debe estar? En Dios. Si yo confío en mí mismo, que soy imperfecto, que me equivoco, que no puedo hacer nada bien por mí mismo, que soy inútil, ¿qué va a pasar? Seguramente tenga un mal final, ¿no? Pero ¿qué quiere decir confiar en Dios? Confiar en su palabra. Esto quiere decir. Para poder confiar en Dios, nosotros tenemos que conocer su palabra. Por su palabra hemos conocido que Dios nos ha salvado, ¿no? Que Cristo ha muerto por nosotros. ¿Pero ahí se queda? No, nosotros tenemos que seguir conociendo la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Nosotros ya debemos dejar de confiar en nosotros mismos. No, le voy a contar una anécdota. La persona que me evangelizó, que me predicó el evangelio, fue el diácono de la iglesia de Madrid. ¿Ustedes le conocen? ¿Sí? Diácono Lee, Caleb se llama. Él se esforzó mucho por predicarme el evangelio. Entonces, como se esforzó mucho, yo le preguntaba cualquier cosa a él. Y yo le dije un día, aún no era diácono, dije, hermano, si me piden que haga algún trabajo en la iglesia, yo puedo decir que no. Eso le pregunté yo. Porque yo verdaderamente no quería sacrificar para el Señor. Estaba muy pequeño en la fe. Acababa de entender lo que era la salvación. Y el diácono me dijo, tú eres libre de decir que no. No pasa nada. Pero tú tienes que entender que es el Señor mismo que te lo está pidiendo. No es un hombre que te lo pide, no. El Señor mismo te está pidiendo que hagas eso. Si el Señor mismo te pide que hagas eso, ¿cómo tú le vas a decir que no? Si el Señor mismo te pide que hagas un trabajo para Él, ¿cómo yo puedo decir, no puedo, Señor? No puedo porque es que yo no sé nada. ¿Cómo yo puedo ser profesor si yo es que no sé nada de ser profesor? ¿Cómo yo puedo estar en el coro si yo no sé cantar? ¿Cómo yo puedo ayudar al pastor en un servicio si es que yo no sé nada? Pero esto quiere decir que la confianza está en sí mismo. Si el Señor nos pide que hagamos algo, nosotros debemos confiar en Él. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Si el Señor nos dice que nos alejemos del pecado, ¿en quién tiene que estar nuestra confianza?
Si confiamos en nosotros mismos, vamos a volver a caer en pecado, ¿cómo no? Pero si confiamos en el Señor, que nos está pidiendo que ya dejemos de pecar, nosotros aceptamos, sí, Señor, porque mi confianza está puesta en Él. ¿Me explico? ¿Seguros? Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Versículo 10. San Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Lean ustedes? Vamos a volverlo a intentar, pero leen todos a una voz y alto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, intentaremos hacer nuestras cosas por nuestra propia fuerza. Ahí no llegaremos a nada. Nosotros tenemos que entender que somos inútiles. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor el que hace. El mismo Señor produce así el querer como Él hacer. Él mismo, por su buena voluntad. No debemos pensar que lo hacemos porque somos muy buenos. Yo dejo el pecado porque yo puedo, porque soy muy fuerte, porque tengo una fe súper firme. Lo dejo porque yo confío en el Señor y sé que eso está mal contra Dios. Sé que el pecado no me lleva a ninguna parte. Solo estar en una situación lamentable ante Dios. Pero yo confiando en su palabra y entendiendo que el Señor me dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces yo me esfuerzo por ser santo. Porque mi Señor me lo está diciendo. ¿Vale? ¿Han entendido hasta aquí? Sí. ¿Seguros? ¿Están fastidiados? No. ¿Tienen sueño? ¿Seguro? Yo creo que algunos sí tienen un poquito de sueño. Pero yo entiendo que trabajan mucho y pues están un poco cansados y es un gran esfuerzo asistir a la iglesia. Yo quisiera que los sermones fueran a las 7 de la mañana, pero imagínense. Creo que estaríamos todos durmiendo. Vale, vamos a continuar. Siguiente punto, para deshacernos del pecado. Nosotros debemos... Eso, último. Vale. Hacer un pacto con nuestros ojos. ¿Ustedes han escuchado esto alguna vez? Hacer un pacto con nuestros ojos. ¿En la Biblia? ¿No? ¿No han escuchado o no? ¿Sí? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Quién? Job. Muy bien. ¿Tú eres el único que lees la Biblia aquí? ¿No? ¿No lees mucho? Hay que esforzarse por leer más la Biblia, ¿vale? Hacer un pacto con nuestros ojos. Como ha dicho el hermano, ¿qué hizo Job? Job era un varón justo, ¿no? Dice la palabra, delante de los ojos de Dios. ¿Cómo ha hecho Job para ser un varón justo? ¿Tú sabes en qué sitio se encuentra esto? En Job. ¿No? En Job. Vale. Vamos a buscar Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. ¿Qué versículo? ¿Quién me lo puede decir? 1. Ah, pero sí lo sabían. Se estaban haciendo los que no sabían.
Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Aquí dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo pues había yo de cometer un pecado contra Dios? ¿Cómo pues? Pero para esto, Job, ¿qué hizo? Un pacto con sus ojos. ¿Por qué con sus ojos? Por ahí entra, ¿no? La tentación, la concupiscencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Normalmente viendo nosotros, deseamos. Viendo. ¿Qué hizo Job? Apartar sus ojos de todo mal. Queriendo Job llevar una buena vida cristiana ante Dios, decidió no mirar las cosas del mundo. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes miran las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que aprendimos la vez anterior, el dibujo que hicimos? ¿Sí? Que el mundo se interpone entre Dios y nosotros. Si el mundo se interpone, si no nos llega el amor de Dios a nosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos los ojos puestos en el mundo. Debemos esforzarnos por tener los ojos puestos en Dios. Nosotros debemos esforzarnos por tener los ojos puestos siempre en la cruz. Siempre. No olvidando de qué manera entendimos o recibimos la salvación nosotros. No podemos olvidar esto. Debemos estar despiertos y atentos en nuestra vida cristiana. ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde? Yo intento tener una buena vida cristiana, pero cuando me preguntan cuál es mi deseo, pues yo quiero tener una casa muy bonita, o un coche muy guapo, o compartir mucho y viajar, y conocer mucho. ¿Pero tú quieres tener una vida cristiana? Sí, pero viajando. ¿Pero dónde están nuestros ojos? En el mundo. Si nuestros ojos están en el mundo, eso no es vida cristiana. Eso no es vivir para el Señor. Por eso debemos pensar y hacer un pacto con nuestros ojos. ¿Un pacto qué quiere decir? Un acuerdo, ¿no? ¿Sí? Un contrato entre Dios y nosotros. Señor, yo solo quiero tener los ojos puestos en ti, porque tú me salvaste. Pero ayúdame. Yo ya no quiero mirar las cosas del mundo. Yo ya no quiero que mis deseos estén con los del mundo. Yo quiero ya alejarme del pecado, abandonar el pecado. ¿Sí o no? ¿Seguros? Vale. Vamos a buscar San Mateo. Capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 22. San Mateo capítulo 6, versículo 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en... Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros sabiendo dónde está nuestra vista, sabemos en qué situación nos encontramos. Entonces ustedes ahora están pensando, ¿no? ¿Qué cosas veo yo normalmente? ¿Qué cosas veo yo normalmente? ¿Qué hago yo más? ¿Ver la tele o buscar en la Biblia?
Esa está fácil. Vamos a poner una más difícil. ¿Qué cosa hago yo más? ¿Ver el móvil o buscar en la Biblia? El móvil. El móvil, ¿no? Sí, casi todo el mundo lo hace. El móvil, El móvil. Eso. Engañar. Lo que más alimentemos nosotros será lo que perdure en nuestra vida cristiana. Si nosotros más alimentamos la carne, más viviremos nosotros conforme a la carne. Y la carne le ganará al espíritu. Pero si nosotros más alimentamos el espíritu con las cosas de Dios, estaremos fortalecidos y podremos hacer morir las obras de la carne. Debemos pensar, ¿dónde está nuestra vista? ¿Qué miramos nosotros? Así debemos pensar, así debemos vivir. El móvil está creado para que nosotros perdamos totalmente nuestro tiempo. Y que alimentando nuestro deseo de la carne, nos hagamos inútiles ante Dios. Eso quiere el diablo, que nosotros seamos inútiles ante Dios. ¿Quiénes de ustedes conocen TikTok? ¿O Instagram? ¿O YouTube? ¿O Facebook? ¿Todos conocen estas aplicaciones? ¿Sí? ¿Alguna vez las han visto? Para no decir que todos los días. ¿Alguna vez? Y una vez que comienzan, ¿pueden parar? ¿No? Yo voy a leer la Biblia, pero antes voy a ver el TikTok, a ver qué hay. A ver si tal hermana montó un video. Voy a ver un poquito el TikTok. Un poquito nada más, 5 minutos. Y comienzo, ¿y cuánto tiempo pasa? 2 horas. Y luego, ¿tengo ganas de leer la Biblia? No, ¿verdad? He perdido totalmente mi tiempo. No he buscado de corazón la sabiduría de Dios. Entonces me he hecho inútil ante Dios. Entonces es normal que prevalezca el pecado. Que el pecado se apodere de mí. Es normal. Porque yo antepongo las cosas del mundo sobre Dios. ¿En qué lugar está Dios en mi corazón? ¿Qué lugar le he dado yo a Dios en mi corazón? Es muy importante el versículo que hemos leído en el libro de Gálatas capítulo 6. No os engañéis a vosotros mismos, porque las personas piensan que viendo Facebook durante 2 horas y leyendo la Biblia durante 5 minutos, están colocando a Dios en el primer lugar de su corazón. No es así. Entonces debemos pensar, ¿qué lugar le doy yo a Dios en mi corazón? Ya sé que los videos son muy divertidos, pero esto es un ejemplo mínimo. ¿Les hace pensar esto? ¿Sí? Vale, vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hasta aquí. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón? Si nosotros solo seguimos las cosas de este mundo, vamos a tener deseo por las cosas de este mundo. Entonces no podemos decir que cumplimos la voluntad de Dios, porque en mi corazón solo hay deseo del mundo. Primero en mi corazón tiene que haber el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo primero.
Ese es el deseo que tiene que existir en mí. Si ese deseo existe en mí, entonces yo me esforzaré por cumplir la voluntad de Dios. Pero si mi deseo solo está en las cosas del mundo, ¿cómo puedo yo predicar el Evangelio? Tengo que esforzarme siempre en mi vida cristiana por querer seguir la voluntad de Dios, por querer cumplir la voluntad de Dios primeramente en mi corazón, para así poder transmitir esa voluntad. ¿Vale, mis hermanos? Vale. Ahora, llegamos al tercer punto. ¿Cuál era? Volver a Dios. ¿Ya están cansados? Es el último. Solo 3 les he dicho. Y les he dado 5 minutos para que llegaran más hermanos. Volver a Dios. ¿Ustedes han escuchado sobre los pilares de un cristiano? Sobre los pilares de la vida cristiana. ¿Han escuchado? Levante la mano, ¿quiénes han escuchado sobre esto? El primero, la palabra. ¿Sí o no? Bueno, si ustedes están de acuerdo, ustedes dicen sí. Porque si se queda callado, yo digo, yo me estoy equivocando, algo estoy haciendo mal y me hacen pensar. Primero, la palabra. Segundo, la oración. Tercero, comunión. Pero ya. Cuarto, evangelización. Y quinto, sacrificio, servicio. Esos son los pilares de la vida cristiana. Esos 5 puntos debemos prestarle nosotros total importancia para que podamos nosotros volver a Dios, dejando el pecado, para poder nosotros llevar una buena vida cristiana ante Dios. Vamos otra vez. Primero, palabra, pero todos, fuerte, palabra. Segundo, oración. Tercero, pero ya ahí van bajando un poco, no, tiene que ser la misma fuerza. Tercero, comunión. Cuarto, evangelización. Y quinto, sacrificio, servicio. Sacrificar para el Señor, servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros, odiando el pecado y deseando abandonar el pecado, nos comportamos de esta manera, queriendo y anhelando nosotros la palabra? ¿Cuántos de nosotros? No hice la pregunta bien. Mejor vamos a buscar, ¿sí? Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículos 147, 148 y 149. 147, 148 y 149. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. ¿Cuántos de nosotros vivimos según esta manera? Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. ¿Cuántos de nosotros deseamos que antes de que salga el sol, hablar con Dios, orar a Dios, estar con Él? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros se anticipan a las vigilias de la noche? Como dice aquí David. Esto es tener amor por la palabra de Dios. Tener amor por estar con Dios. Nosotros debemos esforzarnos por querer aprender la palabra, por querer conocer la palabra, pero también por meditar esta palabra. En todo momento, sea trabajando, o sea caminando, o sea evangelizando a otra persona, o sea con nuestra familia, siempre meditar
sobre la palabra de Dios. Esto es amor por la palabra de Dios. De esta manera tenemos que nosotros volver a Dios. No podemos decir, yo quiero volver a Dios, pero no quiero conocer la palabra de Dios. Nosotros, conociendo la palabra de Dios, entendimos lo que era la salvación, ¿cierto? Entendimos lo que era el perdón de pecados. Pero como hemos dicho, no se queda ahí. Dios nos sigue alimentando a través de su palabra. Dios quiere que le conozcamos a través de su palabra. Por eso nosotros debemos esforzarnos. Debemos prestar total importancia a la palabra. ¿Cuántos de nosotros asistimos a la iglesia con un corazón muy anhelante de escuchar la palabra? Y desde que comienza hasta que se acaba no nos damos cuenta de cómo pasó el tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos ahí y solo miramos el teléfono, la hora? ¿Cuándo se acabará esto? Madre mía. Tenemos dos momentos felices, cuando llegamos y cuando nos vamos. Pero en el transcurso nos cuesta, ¿no? Pero debemos nosotros prestar total importancia a la palabra de Dios. Amar la palabra. Esto es un principio, esto es un fundamento. Esto es un pilar de la vida cristiana. La palabra de Dios. Por eso debemos amarla. Vamos a buscar otra vez Salmo 119, que lo tenemos, ¿no? Versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón... perdón. ¿No han encontrado todos? Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde guardé los dichos de Jehová? ¿Dónde guardé los dichos de mi Señor? Ahí hay que guardarlos. En mi corazón hay que guardar la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para prestar mucha atención cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la Biblia, para guardar esto en nuestro corazón. Si nosotros leemos superficialmente la palabra, no lo podremos guardar. Porque aunque estamos leyendo en ese momento, pasa un minuto y ¿qué leíste? No me acuerdo. Pero debemos prestar total atención. Debemos esforzarnos por conocer más la palabra, para guardarla en nuestro corazón. ¿Con qué fin? ¿Qué dice aquí? No pecar contra ti, no pecar contra Dios. Guardando la palabra en nuestro corazón. ¿Vale? Vale. Segundo punto. Segundo pilar en la vida cristiana. Oración. Debemos esforzarnos por hablar siempre con Dios. Tenemos una dicha muy grande, que podemos hablarle a Dios, podemos comunicarnos con Él y tenemos la total certeza que Él nos escucha. La total certeza, la total seguridad, porque hemos recibido la salvación. Desde ese momento somos constituidos sus hijos. Desde ese momento debemos esforzarnos por hablar con Él, por comunicarnos con Él. ¿Ustedes se imaginan en una casa donde lleguemos o lleguen nuestros hijos y nosotros estemos en el salón y ni siquiera nos saluden nuestros hijos? ¿Eso tiene lógica? Que viviendo en la misma casa ni siquiera nos comuniquemos. Imagínense ustedes. Nosotros podemos hablar con Dios. Él nos escucha, pero tenemos que esforzarnos por orar. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por orar antes de acostarnos a dormir y al levantarnos? Vamos a buscar en la Biblia, San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 43. Versículos 40 y 43.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Así le dijo a Pedro. Pero nosotros, ¿cuántos días nos puede decir el Señor esto? Porque no oramos. Imagínense que todos los días que nosotros no oramos, viene el Señor y nos dice: ¿así que no habéis podido ni siquiera velar conmigo 5 minutos? 10 minutos, 1 minuto. ¿Cuántos días nos dijera el Señor estas palabras? Ahora vamos a ver versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Otra vez vino y los halló durmiendo. Imagínense que el Señor les dice: por todos los días que ustedes no oran, así que no habéis podido orar conmigo ni 1 minuto. Y nosotros recibimos este mensaje: uy, el Señor es verdad lo que me está diciendo. Yo no me esfuerzo orando, no me esfuerzo comunicándome con Dios. Pero aunque yo he entendido esto y aunque lo analizo, igual sigo sin orar. Entonces el Señor vuelve a venir y nos dice: ustedes otra vez estaban durmiendo. Que otra vez nos haya hallado durmiendo. ¿Qué pensarían ustedes? Si el Señor nos halla durmiendo, aquí dice, ¿por qué sería? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Porque los ojos nuestros están con las cosas del mundo. Hemos aprendido que tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos para no mirar las cosas del mundo. Porque si las miramos y si prestamos total atención, ¿qué pasa? Nuestros ojos van a estar cargados. Vamos a estar con sueño. No vamos a querer orar al Señor. Vamos a continuar, que tenemos muy poco tiempo. Tercero, ¿cuál era? Tercer pilar. Comunión. Nosotros debemos anhelar estar juntos con los hermanos. Crecer junto con los hermanos. Fortalecer nuestra fe junto con los hermanos. Algunas veces nosotros deseamos más estar con la gente del mundo que con nuestros hermanos. Algunas veces nosotros ignoramos a nuestros hermanos. Pero debemos entender que para Dios también es importante mi hermano. Que Dios también perdonó sus pecados. Que Cristo también murió por él. Que Cristo también vive dentro de mi hermano. Entonces, ¿cómo puedo yo ignorar a mi hermano? ¿Cómo puedo? Sabiendo que si lo ignoro, ¿a quién estoy ignorando? A Dios. Si yo ignoro a mi hermano, ¿a quién estoy ignorando? A Cristo. Aquel que murió por mí. Nosotros debemos esforzarnos por estar en comunión. Con gozo, aprender con nuestros hermanos en la iglesia. Esta es nuestra verdadera familia. Estando en comunión, nosotros nos podemos esforzar para predicar el Evangelio, para que las demás personas conozcan al Señor y se añadan también a la familia del Señor. Pero si estamos divididos nosotros, no podemos. Estamos débiles, estamos debilitados. Entonces, tercer punto, ¿cuál es? Comunión. Tercer pilar, comunión. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Efesios. Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu.
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios está en todos sus hijos y está por todos sus hijos. Pero es un Dios. Por eso nosotros debemos tener una fe y entender que estamos en un cuerpo. Por eso debemos esforzarnos a estar en comunión, guardando, ¿qué dice aquí? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con amor debemos estar en comunión. ¿Vale, hermanos? ¿Hasta aquí han entendido? Sí, vale. Cuarto, evangelización. Predicar el Evangelio. Eso es evangelización. Predicar el Evangelio. Hablar para que las personas conozcan la voluntad de Dios, para que conozcan el mensaje de Dios. Para esto nosotros debemos estar unidos, testificar la obra de la cruz. Para eso debemos esforzarnos, preocupándonos por las almas de las personas, sabiendo que queda muy poco tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Pero nosotros debemos esforzarnos por predicar este Evangelio, llevando una vida conforme a la voluntad de Dios, llevando una buena vida cristiana ante Dios. Debemos predicar el Evangelio. De esta manera debemos también nosotros esforzarnos por volver a Dios, cumpliendo este pilar tan importante también dentro de mi vida cristiana. Vamos a buscar 1 de Timoteo. Capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nosotros sabemos que vivimos en el final de los tiempos. Sabemos que ahora mismo no sé cuántas iglesias hayan o sitios religiosos en Tarancón. Hay muchos sitios, ¿no? Pero si nosotros vivimos en Tarancón es porque debemos preocuparnos por las almas de Tarancón. Porque nosotros debemos preocuparnos por todos nuestros conocidos. Nosotros debemos preocuparnos por predicar el Evangelio de verdad. Porque sabemos que esas almas, si se mueren, se van al infierno. Porque sabemos que si esas almas no reciben la salvación, se irán al infierno. Por eso debemos preocuparnos por estas almas. ¿Tenemos preocupación por las almas de Tarancón? ¿Sí? ¿Cuándo tendremos seminario bíblico? La semana que viene. Y estamos esforzándonos por predicar el Evangelio, por traer muchas almas. ¿Cómo? Eso. Nosotros debemos preocuparnos por predicar el Evangelio, por evangelizar a las almas. Tenemos la oportunidad ahora con este seminario bíblico. Y debemos entender que esto también es muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Esto también es un pilar fundamental para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana. ¿Vale? Y por último, sacrificio. ¿Cuántos de nosotros sacrificamos por el Señor? ¿Cuántos? Nosotros pensamos que solo asistir los domingos es sacrificar por el Señor. Estoy sacrificando 2 horas, eso, bastante. Aunque sea 1 minuto, eso es sacrificio. No, nosotros debemos esforzarnos por sacrificar y por servir al Señor. ¿De qué manera pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo?
Nosotros debemos esforzarnos por guardar la palabra del Señor, esforzarnos por trabajar para el Señor. Dios nos permite que nosotros le sirvamos. Esto es una gran bendición. Dios permite que nosotros podamos trabajar para Él. Esto es una gran bendición. Debemos estar totalmente despiertos, queriendo cumplir la voluntad de Dios. Vamos a buscar el último versículo, Filemón. Filemón. ¿Qué capítulo de Filemón? 1. El único, ¿no? Filemón capítulo 1. Filemón capítulo 1, versículos del 4 al 7. En estos 4 versículos se explica el amor y la fe de Filemón. Vamos a leer. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por vivir como vivió Filemón la vida del servicio para el Señor? Imagínense que aquí no diga Filemón, sino que diga su nombre. Qué bonito sería, ¿no? Pues nosotros debemos esforzarnos porque esto sea así. Por trabajar dignamente para el Señor, por trabajar con gozo, por trabajar con amor para nuestros hermanos, por confortar a nuestros hermanos. De esta manera debemos trabajar nosotros. Hoy hemos aprendido 3 puntos importantes. Son, el primero, odiar el pecado. Ese punto quedó claro, ¿no? ¿Seguros? Vale, si no, otra hora más. Segundo, abandonar el pecado. Y tercero, volver a Dios, llevando una buena vida cristiana ante Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Yo espero que la palabra de hoy les sirva mucho. A mí también me ha ayudado muchísimo estudiando para poder predicar el día de hoy. Y deseo de verdad que ustedes puedan predicar fuertemente el Evangelio durante esta semana, que muchas almas puedan comprender, que pueda crecer la familia de la fe, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que estar unidos. Con un mismo corazón podemos trabajar para el Señor. ¿Vale, mis hermanos? Sí. Perfecto. Vamos a terminar con oración. Santo Dios Padre, bueno, justo y lleno de toda la misericordia y de todo el amor. Señor, nosotros te agradecemos por permitirnos asistir en este día a escuchar tu palabra y aprender. Te agradecemos por permitirnos conocer cada día más, Señor, tu palabra y conocerte a ti. Te pedimos, por favor, que guíes nuestros corazones con mucho amor y con mucha humildad y con mucha mansedumbre. Te pedimos, por favor, que permitas que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y podamos vivir según tu voluntad. Nosotros, Señor, no queremos vivir en contra de ti, cometiendo pecado, porque sabemos que ya tú has perdonado todo el pecado y has muerto por nosotros. Entonces nosotros, Señor, ya no queremos llevar una vida en contra de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque tú sabes que somos muy débiles. Te pedimos, Señor, que nos guíes, por favor. La próxima semana tendremos seminario bíblico y te pedimos, por favor, que las almas que hemos invitado puedan asistir a la iglesia, Señor, a escuchar tu palabra. Pedimos que abras sus corazones para que puedan conocerte verdaderamente. Te pedimos, Señor, que nos permitas trabajar con un mismo corazón para ti, para que todas las cosas que hagamos en tu santo nombre puedan suceder. Señor, nosotros el día de hoy dejamos nuestras vidas y todas las cosas en tus manos misericordiosas. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén.
Buscamos la página 320. Por favor, cantemos todos juntos. Página 320. Bien, empezamos. Padre mi Señor, donde tu corazón, quiero que estés el mío allí también. Oh Padre, el sitio que tus lágrimas estén, quiero yo juntar mis lágrimas en él. Oh Padre mi Señor, que a las almas miras siempre, quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea como tu voluntad, que mi cuerpo entero sepa tu corazón, mi vida sea que tú vivas. Oh Padre mi Señor, que a las almas miras siempre, quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea como tu voluntad, que mi cuerpo entero sepa tu corazón, mi vida sea que tú vivas. Mi vida sea que tú vivas. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Me disculpo que ando un poco mal de la garganta. Gracias por haber venido a escuchar la palabra de Dios. Primeramente, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirlos una vez más a escuchar la palabra que los trajo nuestro hermano Sergio de Madrid. Ahora voy a dar los anuncios para los próximos días. Miércoles 18 de septiembre al domingo 22, seminario de la Biblia. Hora, del miércoles 18 al viernes 20 será a las 7 de la tarde.
sábado 21 a las 6 de la tarde, domingo a las 11 de la mañana. Limpieza semanal le toca al hermano Pierre y familia. Escuela dominical primaria, el hermano Huber y la hermana Isabel. Escuela dominical infantil, a la hermana Yasmín. Y quisiera saber si han venido personas por primera vez, que levanten las manos y me den sus nombres. Unos 5, muy bien, 6. Bueno, le damos la bienvenida a todos, por favor. Les damos las gracias por haber venido a escuchar la palabra de Dios. Les da una alegría inmensa que vengan almas nuevas como ustedes. Y si podemos, esto es a autoridad de parte del pastor, si podemos ayudarles en lo que podamos, estamos para eso, en lo físico, en lo espiritual, hasta donde de alcance, claro. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, está de nuestro hermano Edgar ahora, que puede contestar, Sergio, que puede contestarles, o algún servidor aquí también, que puedan acercar a ellos les van a servir con gusto. Y oramos por el pastor Julián Caballero, que lo cuide de Dios y lo traiga con bien también.